Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar una de las empresas de software más reconocidas del mundo, Adobe. Atentos. Y aquí estamos ya con la presentación de Adobe, así que vamos con el análisis. Como podéis ver, Adobe cotiza a 465,02 dólares en el mercado de Nueva York y se ha revalorizado más de un 200.000% desde su salida a bolsa. Es cierto que salió a bolsa hace décadas, pero también es cierto que esta rentabilidad de más del 200.000% pues es asombrosa. Capitaliza más de 200.000 millones de dólares, lo que supone un PER de 44,42 veces. Sin embargo, tenemos opiniones divididas en la comunidad en cuanto a qué valor deberían tener sus acciones. Algunos usuarios le dan hasta un precio objetivo de 704 dólares y otros le dan algo tan bajo como 280 dólares. Simple Wall Street, con su propio modelo, le da un valor por encima del actual de 581,51 dólares, lo que significa que a 465 pues está infravalorada, tendría un recorrido del 25% al alza todavía. ¿Cómo llega Simple Wall Street a este resultado? Pues como siempre usan el descuento de flujos de caja con una tasa de descuento del 6,85%, que es bastante reducida, pero bueno, es lo que usan ellos. Respecto a los flujos de caja libres, parten de 8.000 millones aproximadamente en 2024, iría creciendo hasta más de 15.000 millones en 2033. ¿Y qué hay de los analistas? Pues también dan una cifra incluso mayor que la de Simple Wall Street. Ellos concuerdan con las perspectivas más optimistas y creen que debería repuntar hasta 617 dólares por acción, más de un 32% de potencial de rentabilidad. Así que vamos a ver si todo esto es cierto o no y vamos a hacer nuestros propios cálculos. Como vemos aquí, en los últimos 10 años, los ingresos de Adobe han avanzado a unos ritmos totalmente espectaculares. El año pasado, o por lo menos en los últimos 12 meses terminados en febrero, finales de febrero, ingresó casi 20.000 millones de dólares, de los cuales 4.800 millones fueron beneficio neto, un beneficio neto que también ha ido creciendo como lo han hecho los ingresos. ¿Qué hay de la P&G, de las pérdidas y ganancias de Adobe? Pues vemos ahí esos casi 20.000 millones de ingresos que vienen de software, vienen de producto digital y por lo tanto tienen un margen bruto muy elevado. Vemos ahí que de casi 20.000 millones, 17.500 millones se quedan como beneficio bruto, al resto es coste de ventas y si es verdad que de esos 17.500 millones solo, entre comillas, 4.800 pasan a ser beneficio neto, puesto que tiene bastantes gastos de ventas y marketing y sobre todo también de I+D, de investigación y desarrollo. Y esto es lo que esperan los analistas para el futuro. Esperan que a finales de 2026, por lo menos vencido noviembre de 2026, que es cuando termina cada año fiscal para Adobe, esté ya ingresando 26.800 millones y esté ganando más de 8.000 millones de dólares. En cuanto al flujo de caja operativo, pues superaría también los 11.000 millones de dólares ya a finales del año fiscal 2026. Y en cuanto a la posición de solvencia que tiene Adobe, vemos como el valor del patrimonio neto no ha dejado de crecer a pesar de las recompras de acciones que hace cada año esta empresa y que el valor de la deuda o que el importe total de deuda que ha asumido pues se mantiene constante y muy estable. Apenas ha asumido nueva deuda, solo lo hizo a finales del 2018 y aún así siempre ha mantenido unos niveles de caja que suelen estar por encima del nivel de deuda que tiene. De hecho, ya veremos luego cómo tiene caja neta. Y ahora vamos a bucear en más profundidad en sus datos de los últimos 5 años. Tiene un crecimiento compuesto anual de las ventas entre 2019 y 2023 del 11,7%. Es verdad que si cogemos 2013 a 2023, este crecimiento fue del 17%. Y esto es algo perfectamente normal. Cuanto más joven es una empresa,
cuanto más tiene por crecer, cuanto más mercado le queda por abarcar, más rápido podrá crecer, 17%. Pero a medida que va madurando, a medida que el mercado va perdiendo potencial, o por lo menos va perdiendo el gran potencial que tenía antes y se va moderando, pues tiende a crecer cada vez a un ritmo menor, del 17% si tomamos los últimos 10 años, al 11,7% si tomamos los últimos 5. Vemos también que el margen del flujo de caja operativo es estable, 32,5, 37,4, 39, 36,3, 28,8, esa es la nota un poco discordante, pero incluso si incluimos 2023, el margen promedio es del 34,8%, que está muy bien. Y luego el CAPEX es muy dependiente de las adquisiciones que hace Adobe. En función de que haya un año con o sin adquisiciones, pues nos encontramos una cifra u otra. Por ejemplo, en 2021 tuvo un CAPEX total de más de 3.000 millones, el 19,2% de las ventas, porque hubo un gran importe destinado a adquisiciones. Sin embargo, si tomamos el dato de 2023, 360 millones, pues solo supone el 1,9% de las ventas. Por lo tanto, si excluimos 2021, tenemos que el CAPEX promedio es del 3,2%. ¿Y qué esperan ellos para 2024? Pues su guidance da unas ventas de 21.400 millones de dólares, lo que supone avanzar un 10,25% respecto a la cifra de 2023. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea y le vamos a dar un avance del 10% anual a ese ritmo de ventas hasta 2028, hasta el quinto año en nuestro horizonte. Y después, a partir de ahí, el 7%. Se iría reduciendo progresivamente el crecimiento al que aspira Adobe. Y como crecimiento a perpetuidad, pues estamos suponiendo un 3%. El margen del flujo de caja operativo vamos a suponer que se mantiene en la media que hemos visto y el CAPEX también se mantiene en la media que hemos visto. Así, los ingresos pasarían de 21.400 millones en 2024 hasta casi 44.000 millones en 2033. El flujo de caja operativo pasaría de 7.400 millones en 2024 a 15.292 en 2033 y el CAPEX pasaría de 684 millones en 2024 a más de 1.400 en 2033. Y ahora nos toca calcular la tasa de descuento. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Adobe parece que es un negocio tan aplastante que quizás hay que coger un coste del capital algo menor que el 10%. Sin embargo, también entiendo que al ser software y al ser un negocio tan cambiante, cualquier competidor le puede disputar el trono a Adobe. Entonces, es cierto que quizás habría que pedir un coste del capital menor que la media, que ese 10% que solemos tomar, pero no mucho menor. El 9,5% me parece algo correcto. En cuanto a la deuda, tiene un coste de la deuda del 2,77%, la tasa impositiva está en torno al 20%, la tasa impositiva que esperan para el próximo año, capitaliza 208.000 millones de dólares y de deuda tiene solo 4.000 millones. Por lo tanto, el WACC, la tasa de descuento, se queda en 9,36%, muy parecido al coste del capital. Por lo tanto, aquí es determinante el coste del capital que estemos suponiendo que tiene Adobe. Si nos vamos al 10%, subiría el WACC, si nos vamos al 8%, se reduciría drásticamente. Y esto nos va a afectar mucho a la valoración que hagamos posteriormente. Así que juntando todo esto, tenemos que los flujos de caja libres son para 2024 de 6.760 millones, avanzarían en 2033 hasta 13.886 millones y el valor terminal sería de casi 225.000 millones de dólares. Claro, todo eso hay que traerlo a valor actual, descontándolo a ese 9,36% y quedaría con los valores que veis en la última fila de la tabla. Si sumamos todos estos valores, nos da el Enterprise Value de la empresa, que sería de 152.854,2 millones de dólares. Sumándole la caja neta que tiene, porque tiene caja neta en vez de deuda financiera neta, tendríamos un valor del patrimonio neto de 156.616,2 millones de dólares. Entre los 448 millones de acciones en circulación, nos da un valor por acción de 349,59 dólares.
algo alejado de los 465 a los que cotiza actualmente. Sin embargo, vamos a darle algo de cancha a Adobe, vamos a darle alguna oportunidad de defenderse, alguna oportunidad de demostrar que la valoración actual no está tan por las nubes, y vamos a suponer que especialmente lo puede hacer mejor en la segunda tanda de años que estamos considerando. Decíamos que las ventas primero crecían al 10% anual, que es aproximadamente lo que ellos esperan para 2024, pero que después disminuían hasta el 7% anual. Pues vamos a hacer que entre el 2028 y el 2033 estas ventas, este crecimiento, siga una distribución log normal con media menos 2,25 y sigma 0,18. En cuanto al margen del flujo de caja operativo, también va a seguir una distribución normal con media 34,8 y sigma 4%. Aquí hay menos duda, menos variabilidad, menos asimetría, pero sí que hay asimetría en el crecimiento a perpetuidad. Vamos a suponer una distribución beta con alfa 2,6 y beta 3, y con extremos, el inferior el 2%, el superior el 5%. ¿Esto qué significa? Que a perpetuidad nunca puede crecer menos del 2% y nunca puede crecer más del 5%. Y por último, el WACC seguiría una distribución normal con media 9,36 y sigma 0,5. Hemos hecho 10.000 simulaciones y el resultado es este. La media ya aumenta más, hasta $418,87, y la mediana también aumentaría hasta $411,55. Aún así, veis en esa línea negra vertical dónde está el precio actual de la acción, en $465, y esto es el percentil 75 de toda la distribución de precios posibles. Por lo tanto, parece que sigue estando cara. Es cierto que si cayese algo más, por ejemplo hasta 400, pues quedaría ahí incluso por debajo de la mediana, con lo cual ya sería algo para considerar muy seriamente. Como conclusiones, tenemos que Adobe es un gran negocio que ha crecido imparablemente e implacablemente, pero que lleva una corrección desde máximos históricos que se dieron en 2021 del 32,5% respecto al precio actual. Y si consideramos los máximos de 2024 que tuvo en febrero, a inicios de febrero, ha corregido ya el 26,7%. Así que parece claro que los precios de más de $600 a los que ha llegado a cotizar hace unos meses tan solo no eran correctos. Por lo tanto, puede que todavía no haya corregido lo suficiente como para que merezca la pena entrar. Sigue estando sobrevalorada y debería caer otro 11-12% más para asemejarse a los números que sacamos en la distribución que acabamos de ver. El problema aquí es que Adobe, como tiene muy poquita deuda financiera, nos sale un WACC, una tasa de descuento, que es muy dependiente de lo que tomemos en el equity. Con un 9,5% de coste de capital, nos sale una WACC del 9,36%. Entonces, el coste del capital que tomemos va a ser determinante en un sentido o en otro. Pero no podemos hacernos trampas al solitario y pedir una tasa menor, un WACC menor, un coste del capital menor, para que así nos salga un valor por acción mayor. Entonces lo que estamos diciendo, o lo que estamos asumiendo, es que nuestra revalorización con Adobe va a ser menor, que no vamos a ganar el 9,5% anual, sino que vamos a ganar, por ejemplo, el 8%. Si queremos eso, si estamos dispuestos a ganar solo el 8%, no hay ningún problema, pero entonces debemos reconocer que estamos dispuestos a ganar solo el 8% y no el 9,5%. Y además, otro problema con esta valoración y con cualquier valoración que se haga de Adobe es que hay una incertidumbre relativamente elevada que viene por el ritmo de crecimiento que puede mantener. Si consideramos que puede seguir creciendo a tope los próximos años, pues entonces esta valoración quizás sea demasiado conservadora. Pero si tenemos que inevitablemente su ritmo de crecimiento va a empezar a mermar y mermar y mermar con los años porque simplemente no hay más mercado para Adobe, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta en la valoración y que los analistas tienen que prever. No podemos seguir creciendo al 10% anual hasta el infinito porque entonces Adobe se convertiría en toda la economía y eso no puede pasar. Entonces, como conclusión final, tenemos que Adobe parece estar sobrevalorada, pero que es una opción interesante para vigilar cuando caiga lo suficiente.